From this weekend on, no more Mr. Nice Teacher anymore. It's just a joke. This week, yeah, let's begin this week. My students of third grade, Group A, of course, today on June 1st, 2020, I welcome you as usual to your English class here at Colegio Monte. This is going to be something different, the thematic that we will be going over this week. Okay, so let me switch to Spanish mode to tell you hello. Hola, ¿qué tal? Mis estudiantes de tercero A, desde el profesor Mario, les doy la más cordial bienvenida, como siempre, a su clase de inglés. El día de hoy, junio 1 del 2020. Esta semana vamos a tener algunas cosas diferentes. Estaremos viendo diferentes como secciones y espero les guste de todas formas. So, without anything else to say by now, we're going to start. But we're going to start with the vocabulary as usual. Yeah, I almost forgot that. I don't know what happened. There must be like that we are halfway through the year. My gosh, halfway through the year. Vocabulary. Please remember to repeat after me, and remember also to go back and practice at least twice. Okay? Very well. Number 1, explorer. Explorer. Number 2, squid. Squid. Number 3, giant. Like the Iron Giant, giant. Number 4, treasure. Treasure. Number 5 is jungle. I can hear you, Danny girl. Jungle. Camilo, jungle. Okay. Number 6, climb. Climb. The 3 Santiagos. Climb. Nice. And number 7, tree. It's like this is the tree that I planted outside in the front yard of my house. Yeah, pretty cool. It's my tree. Well, it's a magical one because I have magic, you know. And this is the moment when you go back to practice your vocabulary. Este es el momento en el que regresan a practicar el vocabulario. Why? Because now we're going to begin with the first activity. Take out your student's book if you finish practicing your vocabulary course and go to page 109. There, listen and write the words that you will hear in a moment. I'm playing the track right now. You will listen to the story, to an interview to the Captain Nemo. Have you ever heard of Captain Nemo? Well, Captain Nemo is one of the characters of Julio Verne's story. It is called 20,000 leguas de viaje submarino. Ok, de Julio Verne. Se los recomiendo ampliamente. Aprenden un poquito de historia, aprenden un poquito de literatura y es una historia además muy muy buena. Alright, so let's listen to it and check. Track 85. Listen and complete the questions. So, Mr. Captain Nemo, when did you become an explorer? I was 8 years old. I like to explore aquariums. And why did you become interested in the giant squid? Because a giant squid sunk my first ship, the Little Mermaid. Oh, I'm sorry to hear that. How did you find the giant squid? I used a submarine to find it deep in the ocean. And what did you do to the giant squid when you found it? That's easy. I made friends with it. Now he's my pet. I call him Puppy. Very well. Very interesting Nemo's story. So now let's check the answers. Alrighty. Now the first one is when did you become an explorer? No le di, de hecho. When did you become an explorer? Dice que cuando se interesó en él.
desde pequeño, ¿no? Le gustaba explorar los acuarios. Why did you become interested in the giant squid? Le dice que porque he sank my first ship, the Little Mermaid, que le hundió el primer barco, la sirenita. Después le pregunta, how did you find the giant squid? Que cómo encontró al calamar gigante, y le dice que en un submarino. The last question is, what did you do to the giant squid? ¿Qué hizo con él? He made friends with it and called him Papi. Que se hizo amigo de él y lo nombró cachorrito. Fine. Now we will proceed to explain a little bit the question words, but before, take out your resource book, the stickers book, and with Nemo's story, please match them. Vamos a relacionar lo que les acabo de decir, la historia que nos contó Nemo sobre esta entrevista que le hacen, muy interesante, acerca del calamar gigante. Entonces, conforme va la historia y conforme la pregunta, ustedes van a relacionarlo con la respuesta. Muy bien. Después de esto regresamos a este punto para que les comience a explicar lo de las question words. Cool. Now, well, the first WH word and the most common is what. Okay, we use what for general objects, ideas, or actions. Por ejemplo, tenemos what are you doing? Nothing. Ahí está preguntando por una acción. What are you doing? Nothing. La otra es what's on the table? There's a pencil. ¿Qué está en la mesa? Hay un lápiz. So remember, what is for objects, ideas, or actions. Esa es la primera. La segunda que podemos vislumbrar es what plus noun, ¿ok? Esa es una variante de what. Acuérdense que para cosas súper específicas usamos what plus noun. Por ejemplo, what rules do you discuss at school? ¿Qué reglas discutieron? Acuérdense, entonces es muy común. What food did you eat? ¿Se acuerdan? What did you eat? What food did you eat? Lo que ya habíamos visto. También se puede, cuando tienes después del what un sustantivo, luego. Entonces ahí podemos ser mucho más específicos. Se usa what para esa super especificidad. Después la que vamos a encontrarnos es who. Who asks for a person or people. Por una persona o gente. Who's that man? Oh, that's Peter. ¿Quién es ese hombre? Ah, es Peter. O también tenemos otro ejemplo. We have another example below. Who is that boy? ¿Quién es ese chico? My brother Tom. Si ven, la respuesta es una persona. Cuando preguntamos por alguien, vamos a utilizar who. Who's that boy? Muy bien. Prosigamos con el que sigue. The next one is when. When you use when is because you need to get a general time or an event. Okay? For example, when did he arrive? In the afternoon. ¿Cuándo llegó? En la tarde. Ok, tenemos otra más que dice when's the party? On Friday at 2 o'clock. Ok, ¿cuándo es la fiesta? El viernes a las 2. Aquí le dio la información específica porque la persona quiso, ok. Pero con que hubiese dicho on Friday estaba bien, on the weekend. Ajá, aquí lo tienen más en grande. When's the party? On Friday at 2 o'clock. Pero para específico, pues es la que utilizan ustedes para preguntarme la hora. Por ejemplo, what time is it? Then we have where. Where asks for place or location. Where. For example, where's your book? Where's your book, Paco? I say, it's in my bag, teacher. Ajá. No necesariamente tiene que ser un lugar, también puede ser una localización. La mochila no es un lugar, es a location, es una localización específica. Then we have, where do you live? In London. ¿En dónde? ¿En dónde vives? En Londres. Entonces, para lugares, places or locations. Cool? Nice.
The following one is why. Why? Like López Dóriga. Why this? Why the read? No, why is why? Why? Okay. Asks for the reason of something and the answer often starts with because. Es para preguntar la razón de algo y frecuentemente la respuesta va a comenzar con because, ¿ok? Por ejemplo, why are you late? ¿Por qué llegaste tarde? Because I missed the school bus. Clásico, ¿no? Porque se me fue el autobús. Why did you leave? ¿Por qué te fuiste? Because I was tired. Porque estaba muy cansado, estaba cansadito. ¿Ok? ¿Ven cómo comienzan con because? No es necesario que comiencen con because, pero es muy común que las respuestas son con because. Then the next one is which. Which is similar to what, but you have limited options or for choice. Es similar a what, pero en este caso vas a tener unas opciones limitadas o para elección. Por ejemplo, we have which car is better? ¿Qué carro es mejor? The red one, el rojo. O tenemos which is your apple? The green one. Si ven, ahí nada más tienen dos opciones, la amarilla o la verde. Cuando tenemos opciones específicas usamos which. Cuando estamos pidiendo la elección de alguien, ¿ok? Is it okay? Very well. Then I think there's another. Yeah, one of the most troublesome. La que sigue es una de las más problemáticas. And that is how. Y esa es how. How normally refers to the way an action takes place or is performed. Something we call manner. Normalmente refiere a la forma en cómo una acción toma lugar, cómo se hace o cómo se realiza. Algo que llamamos de modo, llamamos modo. Okay, por ejemplo tenemos how did you go? ¿Cómo te fuiste? By car. How long did you stay? 2 weeks. O Nemo pregunta, la entrevistadora le pregunta a Nemo, how did you find the giant squid? I used a submarine. Y utilizó un submarine. Acuérdense que how cuando va seguido de un adjetivo es como también un poco más específico, ¿ok? Como edad, por ejemplo, how old, how far, how often, que usamos para frecuencia y que lo vimos, how long, para la duración de un evento, how much, que ya los vimos, how many, también lo vimos. Ok, entonces how es de las más problemáticas porque depende de la que sigue, pero siempre tienen que intentar poner atención a la otra. Aquí les estoy dejando todas las demás junto con las que no hemos visto, pero nos vamos a enfocar en estas que acabo de explicar para realizar las actividades. Alright, now let's move on. Now, something very important, algo muy importante. Acuérdense que tenemos dos tipos de preguntas, de sujeto y de objeto. En las preguntas de objeto se usa auxiliar, por eso auxiliary verb yes. Ajá. Tenemos who does John love? ¿A quién ama John? John loves Mary. Bien, ¿ven cómo es importante esto? Y who loves John? ¿Quién ama John? Sally loves John. En las preguntas de sujeto de sujeto no se usa el auxiliar, el does, el was, el is. Se usa como si fuera una afirmación, que es lo que vimos con el de who invented the calculator. The French invented the calculator. No, who did invent the calculator. ¿Entienden? Okay, acuérdense de eso, también es muy muy importante. Now, let's move on to the activities. Please, let's go for the practice book and open it to page 109. There you will have the story of another explorer. Ahí vamos a ver la historia de otro explorador, okay? He's researching, he's studying gorillas. Do you like gorillas? Well, gorillas are pretty interesting animals. They are very intelligent animals. Okay, now in the first part you have to unscramble the questions. Fíjense si tienen el auxiliar, si son de sujeto o de objeto, pero en este caso van a tener más de objeto, las que llevan el auxiliar, para que pongan atención en eso. Y la segunda, ya que hayan, once you have unscrambled the question, please match it to the picture. Ok, después vean la respuesta de esa pregunta y vamos a relacionarla con alguna de las fotos, colocando el número. Alright.
Okay, get ready because in a moment I will show you the answers, okay? Páusenlo aquí, háganlo, no sean tramposos, inténtenlo. Yo sé que ustedes pueden y ahorita vemos las respuestas en unos 10 segundos. Very well. Pause it, please. Pause it, pause it. Ahora ya vamos a pausarlo. En 5, 4, 3, 2, 1, and the final countdown has finished. The first one is, what animals did you study? Y si ven ahí dice, I studied mountain gorillas. The next question to the explorer is, where did you find them? ¿Dónde los encontró? And he says, in the jungles of Central Africa. The third question is, why did you choose gorillas? ¿Por qué gorilas? ¿Por qué elegir gorilas? Number three's answer is because they are very intelligent. Number 4 is, how did you observe them? ¿Cómo los observó? The answer for that is, I climbed trees to get a good view. And the last one is, when did you write your book? ¿En dónde escribió? ¿Cuándo escribió su libro? Y le dice, oh no, I didn't write it. The gorillas did. Yo ni siquiera lo hice. Los gorilas fueron los que escribieron mi libro. And that was it for today. This was the class. Now you're ready to to face this kind of topics. The homework at this time, I decided not to like show you the verb chart as I normally do, because I have received some comments that my charts are not clear and that they are numb and blurry. You don't know how much it hurts. But so yeah, I will be attaching it to the Google Classroom account, and yeah, you will see it there, and you can like do your homework. In the homework section you will find it. Van a encontrar el chart en la sección de tarea, ahí abajo como archivo adjunto para que lo tengan. Y wow, pero todavía no se vayan. Va a haber una tarea especial extra. A partir de esta semana estaríamos viendo lo que es un valor. Entonces vamos a comenzar con el valor de la tolerancia, que es un valor muy importante. Los valores en general son muy importantes y me gustaría, pero no quisiera como empezar a decirles la tolerancia es esto y es aquello, because no, that's not my style. That's not my style. So I would like you to know. I would like to know what tolerance is for you, because maybe you have good ideas. Maybe you already know it. Maybe actually you know it better than I do. Me gustaría saber qué es para ustedes la tolerancia, pero esta vez sin preguntarle a sus papás. O sea, quiero saber realmente cuál es, ¿ok? Hay una teoría en filosofía muy famosa que de Sócrates, que le dicen la mayéutica, que especifica que todo el mundo ya sabe, o sea, ustedes ya saben inglés en teoría desde que el momento en el que nacieron, y que solo venimos aquí a recordar lo que ya sabíamos, lo que siempre supimos. Y a veces preguntarnos a nosotros mismos qué son las cosas nos lleva a un mejor entendimiento de las mismas. So, please, that's going to be your homework. It doesn't have to be long. Para ustedes, 1 o 2 líneas. ¿Qué es la tolerancia? Y a partir de leer estos comentarios es que comenzaremos a ahondar en este valor a través de la semana, okay? So, yeah, I don't want to make this short story long, so I will say goodbye by now, and I will see you tomorrow. So, have an excellent week, have an excellent day. I don't know, I am hyperactive today. Goodbye.